Gracias, Jesús. Hay una palabra en 2 de Corintios capítulo 5 versos 15, donde el apóstol Pablo, ese hombre de gran revelación, pero qué tremendo que es poder entrar en la revelación de la palabra. Escuchen, en la revelación de la palabra usted comienza a ver lo que en lo natural no ve. En la revelación de la palabra usted comienza a conocer, no solo a ver, sino a conocer a través de la revelación del Espíritu y a través de la revelación de la palabra. Usted comienza a ver y comienza a conocer, a tener un conocimiento más allá de lo natural, de lo sensorial, de lo humano. La revelación trae aquello que quita el velo y alumbra los ojos de vuestro entendimiento. Eso trae la revelación, que podemos ver, podemos conocer a Jesús revelado dentro de nuestra vida. Pero es necesario, escuche con atención, es necesario que la unción esté sobre nuestra vida, porque la unción nos lleva a fluir, nos lleva a navegar en el mundo espiritual. Podemos tener revelación, pero necesitamos la unción, porque la unción es la que nos hace fluir, es la que nos hace navegar en el mundo espiritual. Son dos cosas elementales para que la vida de Dios se geste dentro de nosotros. Tener la revelación para ver y conocer, pero también la unción para poder fluir y para poder navegar en ese mundo espiritual. Tribútele un aplauso bien fuerte al Rey. Dice 2 de Corintios capítulo 5 versos 15: por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo, dijo el apóstol Pablo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Diga junto conmigo: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que ahora somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Dele un aplauso bien fuerte a Dios por esta palabra. Hay poder en la resurrección de Jesús. La Biblia dice que Él murió por nuestros pecados, para que de esta manera ahora nosotros que vivamos en su diseño de eternidad, ya no vivimos
para nosotros mismos, sino ahora vivimos para Él. ¿Cuántos pueden decir amén? La muerte de nuestro Señor Jesucristo y su sangre derramada nos trajo verdaderamente el perdón de nuestros pecados. Diga, a través de su muerte y de su sangre derramada, tenemos perdón de nuestros pecados. Pero por el poder de la resurrección, dígalo otra vez, por el poder de la resurrección, somos nosotros justificados. Amén. Dice la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 4, versos 25, de Romanos 4, versos 25, la palabra nos va a confirmar la declaración que usted está haciendo en esta noche delante del Cordero de Dios, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado. ¿Para qué? Para nuestra justificación. Amén. Dice que la muerte y la sangre nos trajo perdón a nuestros pecados, pero el poder de la resurrección nos hace justo en la presencia del Señor. Por eso que dice la palabra donde leímos en 2 de Corintios, en el capítulo 15 de 2 de Corintios, donde leímos, donde dice que ahora nosotros que fuimos perdonados de nuestros pecados, ya no vivimos para sí, sino ahora vivimos para Cristo. Eso significa que mientras nosotros nos movemos en nuestra naturalidad, siempre verdaderamente no vamos a tener el derecho legal que nos da la palabra de Dios, porque siempre nos vamos a encontrar que somos lo peor de esta tierra. Pero cuando el poder de la resurrección se revela, por medio de esa resurrección hemos sido justificados. Significa que hemos sido puestos nuevamente en el diseño de Dios para que tengamos la vida eterna. Ya no por nuestro esfuerzo humano, ya no porque nosotros estamos haciendo las cosas a nuestra manera y a nuestro esfuerzo y a nuestro sacrificio, no, sino que ahora la gracia de Dios nos lleva a que somos justificados por medio del poder de la resurrección. Y recuerde lo que dice el libro de Romanos capítulo 5 en el verso 1: justificaos ahora pues para con Dios tenemos paz mediante nuestro Señor Jesucristo. Qué tremenda palabra, ¿verdad? De poder ver a través de la revelación, poder conocer de que ahora hemos sido justificados delante de Dios a través del poder de la resurrección. Por eso que dice la palabra en el libro de San Juan, donde nosotros encontramos muy claramente cuando en San Juan capítulo 20 dice que María y María Magdalena van de madrugada al sepulcro, y dice que ellas iban conversando y decían: vamos al sepulcro, vamos a llevar especies aromáticas para derramar sobre su cuerpo. Pero mientras iban, conversaban y dialogaban y decían: ¿pero quién nos va a remover la piedra? Entonces María Magdalena y María, a pesar de que tenían una actitud buena de ir a ver el cuerpo del Señor, pero llevaban una mentalidad de muerte, llevaban una mentalidad y un pensamiento de que ungirían el cuerpo con especies aromáticas, como era la costumbre de los judíos de poder derramar esos perfumes de nardo puro de gran valor sobre aquellos cuerpos que estaban muertos, y eso hacía que el lugar se impregnara de una fragancia agradable.
Pero cuando llegaron a donde estaba el sepulcro de muy de madrugada, dice la Biblia, la piedra estaba removida. Y entonces ellas dijeron: seguramente que se secuestraron o robaron el cuerpo del Señor. Y dieron buena nueva a los discípulos, y vinieron también los discípulos, Pedro y otros discípulos que amaba tanto el Señor, llegaron a ver qué es lo que sucedía. Pero resulta de que cuando entraron encontraron el sepulcro vacío, la piedra estaba removida y los sudarios, las vendas estaban allí, las vendas que estaban sobre el cuerpo de Jesús. El lienzo, dice la Nueva Versión, estaba sobre esa mesa donde se depositaban los cuerpos. Y entonces María Magdalena y la otra María escucharon una voz que les dijo: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Ellos creyeron que era el que resguardaba el lugar donde estaban los sepulcros, pero no se habían dado cuenta que era el ángel de Jehová el Señor. Y entonces dice que de pronto la voz de Jesús en ese lugar le dijo: ¿a quién buscáis? A Jesús. Y Jesús le dijo: yo soy. Y ellas no podían creer, a pesar de que el Señor le había dicho que iba a morir, iba a estar 3 días en el corazón de la tierra para que luego Él resucitara. Y vemos, amados hermanos, que ellas reconocieron a Jesús y salieron corriendo a dar las buenas nuevas. Salieron a dar las buenas noticias que el Señor había resucitado. Pero la fuerza de la muerte y del imperio del mismo infierno hizo que muchos no creyeran. Hizo que un Tomás dudara y tuviera incredulidad dentro de su vida, que dijo: si yo no veo las heridas, no veo las manos donde fueron clavadas los clavos, yo no creo, dijo Tomás. Y dice que estaban encerrados por miedo a que los fariseos y los demás pudieran venir contra ellos, y estaban dialogando, cuando de pronto, a puerta cerrada, por la noche, el Señor se apareció y le dijo: paz a todos vosotros. Allí dice que exclamó Tomás cuando Jesús le dijo: Tomás, ven, mete tu mano aquí en mi herida, toca mis manos. Y al colocar Tomás la mano en la herida del Señor, exclamó diciendo: ay, Dios mío, Señor mío. Y Jesús le dijo: porque habéis visto, Tomás, creíste, pero más bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron. Aleluya. Hay una bienaventuranza, hay una bendición extraordinaria para nosotros, la iglesia de Cristo, la iglesia que por medio de la fe creemos que Jesús ha resucitado. Él vive y Él está sentado en los lugares celestiales a la diestra del Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Denle un aplauso bien fuerte. ¡Woo! El libro de Filipenses capítulo 3 versos 10, dice la Sagradas Escrituras en el verso 10 del libro de Filipenses capítulo 3: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, decía Pablo a los hermanos de Filipo,
Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome ahora a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquellos que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Es decir, el apóstol Pablo, hablando sobre el poder de la resurrección, hablando sobre lo que significaba el poder de la resurrección. Y si usted lee un poco más atrás, dice que Pablo estimó nada, no estimó ninguna cosa por perdida por amor a Cristo. Es decir, que no apreció las cosas que se desprendieron, las cosas que perdió por amor a Cristo, porque dice que la palabra: y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo que tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, porque es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios es por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, que me hace partícipe de todos los padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces, como decía la palabra que leíamos al principio, que ahora a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo tenemos el perdón y la remisión de nuestros pecados. Pero a través del poder de la resurrección encontramos la justificación. Por eso aquel hombre llamado Martín Lutero dijo: el justo por la fe vivirá. El justo por medio de la fe se justificará. El justo por medio de la fe se santificará. No es por lo natural, por el esfuerzo, sino a través de una revelación de ese Cristo que se le reveló a los discípulos. Ya no era el Cristo de Nazaret, ya no era el Cristo que había caminado por las tierras de Galilea, sino que cuando Él resucitó, se presentó como un Cristo ya glorificado, con un cuerpo incorruptible de gloria, para entrar allá en los lugares celestiales de donde Él había descendido a la tierra. Él mismo se humanó, Él mismo tomó forma de hombre y se hizo siervo de los hombres para morir en una cruz. Pero al tercer día resucitó en la esencia de lo que Él era, en la esencia de la inmortalidad, en la esencia de la eternidad. Resucitó Jesús y las puertas del infierno temblaron y los principados, dice, que fueron exhibidos, públicamente derrotados por el poder de la muerte y el poder de la resurrección del Cordero de Dios. Denle un aplauso bien fuerte al Señor. ¡Woo! Así que por medio de la resurrección Dios nos justifica. Y por eso leíamos: de manera que algunos, si ahora está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Por eso ese es el gran misterio revelado a través del Espíritu Santo, de que una persona puede ser lo vil de este mundo, pero al llegar a Cristo, a través de su muerte y de su sangre, es perdonado todos sus pecados, y a través del poder de su resurrección es justificado. Es como que Dios le coloca las vestiduras de una dignificación de hijo.
Por eso que el hijo pródigo fue necesario que cuando regresó a la casa de su padre, tuvo que su padre ponerle vestiduras nuevas, anillo en su mano y calzado en sus pies, porque eso lo dignificaba, lo llevaba a que él tuviera una legalidad de ser hijo de Dios, hijo de su Padre. Así también Dios, a través del poder de la resurrección de Cristo, Él nos justifica, echando al olvido aquel Adán viejo y trayéndonos ahora en la revelación ese nuevo Adán, el Adán inmortal, el Adán eterno, que significó Cristo Jesús, el segundo Adán. Porque recuerdan que el primer Adán fue carne primero, porque Dios lo formó del polvo de la tierra y fue carne. Ese fue el primer Adán, fue lo primero que fue carne, fue tierra, fue algo que no tenía vida. Pero luego Dios sopló el aliento de vida y ese primer Adán tuvo la vida de Dios dentro de él. Pero a través de aquel fruto prohibido, dice que se cortó esa eternidad que tenía ese Adán. Se cortó esa eternidad y fue destituido. Por eso que la muerte se produjo. Y la muerte significa no solamente física, sino la muerte espiritual, que Adán fue separado de Dios, se separó de Dios. Pero el segundo Adán no fue creado de la tierra. El segundo Adán descendió del cielo presentándose como la vida. ¿Alguien está aquí? Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, ¿y qué más? Yo soy la vida. Él se presentó y dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el segundo Adán, el Adán que significa Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ese segundo Adán es el que ha nacido y se ha revelado dentro de nuestra vida. Y cuando ese Jesús revelado se revela en nuestra vida, nosotros somos justificados y tenemos herencia en la gloria venidera. Y esto es por medio de la fe. Ya no es por obra como en el tiempo antiguo, en el tiempo de la ley. Era por obra, era ojo por ojo, diente por diente. Pero ahora dice que este sumo sacerdote llamado Jesucristo entró una sola vez al lugar santísimo para ofrecer una sola ofrenda para siempre, para darnos la vida eterna. El poder de la resurrección quebranta los yugos de la culpabilidad. El poder de la resurrección quebranta los yugos del pecado y de la iniquidad. El poder de la resurrección rompe los yugos de la pobreza y de la miseria. El poder de la resurrección destruye y desarraiga toda la enfermedad, cual sea, porque en el poder de la resurrección está la vida de Dios. Dale un aplauso bien fuerte a ese Cristo resucitado, a ese Cristo revelado. Alguien que dé un grito de júbilo, por favor. Número 2, el poder de la resurrección nos da poder para vivir una vida de victoria. Dijimos número 1, el poder de la resurrección nos justifica. Su muerte y su sangre nos limpian de todo pecado. Pero el poder de la resurrección nos justifica. Significa que nos hace apto para entrar en la gloria de Dios, conforme a la palabra que hemos leído. Romanos capítulo 7, versos 18 al verso 24. Las Sagradas Escrituras nos va a hablar justamente lo que estoy diciendo a través de la Biblia, las Sagradas Escrituras.
encontramos en Romanos capítulo 7, versículo 18 al versos 24. Aleluya, gloria a Jesús. Que el poder de la resurrección nos da a nosotros power, nos da poder para vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Hay gente que muchas veces, como dice este verso 18, siempre vive en derrota, siempre vive cansado, siempre vive afligido, siempre vive enyugado por la culpabilidad. Pero mire lo que dice Romanos capítulo 7, verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, decía Pablo, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la palabra de Dios. Pero veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aleluya, qué tremenda palabra. Yo no sé si usted la está entendiendo, pero es una palabra clara de saber de que si vivimos en nuestra carne, estamos, como dice la palabra de Dios, enyugados a la ley del pecado. Pero si vivimos en la revelación de su palabra, dice que allí nosotros encontramos el deleite en su ley, en su palabra. Y cuando vamos a la palabra de Dios, Dios nos dice, porque tú eres un real sacerdocio, porque tú eres una nación santa. Pero ¿qué voy a ser santo yo si tengo tantos errores? ¿Verdad? Que es así como decía Pablo, que el bien estaba en él, pero no el querer hacerlo, porque luchaba su espíritu con su carne. Pero él decía, en mi hombre interior, en mi mente interior, me deleito cada día en la ley de Jehová, me deleito en la revelación de su palabra, y esa palabra me da poder para vivir una vida victoriosa en él. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Ha escuchado usted la voz del enemigo que dice, estás vencido, estás terminado, estás fracasado, ya no te vas a levantar nunca más, ya no vas a poder nunca más? ¿Ha escuchado esa voz que lo ha llevado al mismo límite del abismo? ¿Ha escuchado esa voz que siempre está acusando a su mente, a su corazón, y usted se siente indigno y a veces hasta dice, me parece que no voy a congregarme más porque no me siento digno de estar adentro del templo? Pero a través de esta palabra, el poder de la resurrección te da poder para vivir una vida victoriosa y poderosa en Cristo Jesús. Dale un aplauso bien fuerte al Rey. Aleluya. El poder de la resurrección nos da victoria para vivir una vida de triunfo. Dice segunda de Corintios, en el libro de segunda de Corintios, allí más precisamente en el capítulo 12 de segunda de Corintios, capítulo 12, en el versos 9 al versos 10, versos 9 al versos 10. Aquí también la palabra a través del apóstol Pablo, él decía en el verso 9, y me ha dicho Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El poder de la resurrección, el poder de la resurrección nos da una victoria poderosa para vivir en esta tierra. Alguien diga amén. Mire lo que dice el apóstol Pablo: porque Dios me dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tus debilidades. Porque dijo el apóstol, en mucha angustia, en muchas aflicciones, en mucho naufragio, como predicaba María hace el viernes pasado. Pero sin embargo, el apóstol Pablo decía, ¿quién me separará del amor de Cristo? El poder de la resurrección te da seguridad a que vivas una vida de victoria. Alguien diga amén. Y eso es lo que no le gusta a Satanás, el diablo, porque Satanás, el diablo, nos quiere tener cautivo, nos quiere tener encarcelado, nos quiere tener enlutado. Recuerde Isaías capítulo 61, nos quiere tener encarcelado. El espíritu quebrantado, el corazón quebrantado es el corazón herido, el corazón lastimado, en cárceles, en prisiones, en luto. Así nos quiere tener el adversario, pero el poder de la resurrección del Cordero de Dios nos da victoria para vivir una vida de triunfo. Dale un aplauso glorioso. Alguien que dé un grito de júbilo al que vive. Y dice la palabra de que el Señor, cuando resucitó, se le apareció más de 40 veces en distintos lugares, en distintas partes, a sus discípulos, a multitudes de gente. Se le apareció más de 40 veces, dice la Sagrada Escritura. Pero él ya tenía un cuerpo glorificado, y es por eso que pudo traspasar toda la gravedad de la materia. Lo pudo traspasar, puerta cerrada, ventana cerrada. Él pudo traspasar, como esas películas de ficción, de Matrix, que traspasa toda la materia, todo el espacio y materia que hay en esta tierra. Bendito sea Dios. Y número 3, el poder de la resurrección nos da también a nosotros la gran bendición de que nosotros también resucitaremos juntamente con Él para vivir para siempre con Él. Y esa resurrección tiene que ver con ese cuerpo glorificado, con ese cuerpo, porque recuerde que sangre ni carne pueden heredar el reino de los cielos. Pero ¿y entonces cómo vamos a heredar? Porque el Señor, como dice primera de Tesalonicenses 4, verso 16, que al son de la trompeta final, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos con vida, como en esta noche aquí, vamos a ser transformados. Diga, vamos a ser transformados con un cuerpo incorruptible de gloria, para recibir al Señor en el aire, y de ahí entrar allá arriba en las bodas del Cordero. Denle un aplauso bien fuerte. Alégrese, iglesia. Gócese en la presencia de Dios. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque hoy podemos declarar, como dijo el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 15, en el verso 54 dice: sorbida es la muerte. ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice la antigua versión. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. La nueva versión dice: ¿dónde está tu victoria? ¿Y sabe lo que quiere decir
la muerte sorbida en la Nueva Versión significa la muerte es destruida. La muerte fue destruida por el poder de la resurrección del Cordero de Dios. Porque en la iglesia de Corintio había un problema, que algunos no creían que iban a resucitar, etcétera. Había un problema terrible en la iglesia de Corintios. Pero Pablo tiene que llevarlos a la palabra y los lleva a la palabra, y luego termina diciendo todo este mensaje del capítulo 15 de Primera de Corintios. Aleluya. Primera de Corintios 15. Todo ese capítulo habla sobre la resurrección de los muertos. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado, pero al tercer día, conforme a las Escrituras, decía Pablo, Él resucitó. Se le apareció a Cefas, se le apareció a los 12, se le apareció a 500 hermanos, y después se le apareció a Jacob, decía el apóstol Pablo. Y por último de todo, como a un abortivo, decía Pablo, como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño, decía Pablo, de todos los apóstoles. Soy el más pequeño de todos los apóstoles. Estoy leyendo Primera de Corintios 15, ahí en el versos 9. Y el verso 10 dice: pero la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos de entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no resucitó, decía Pablo, en vano es también nuestra fe. Y somos hallados testigos de Dios, testigos falsos, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual dice: en verdad los muertos resucitarán. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y así sigue diciendo, hablándole, y termina con esta tremenda palabra que hemos leído aquí en el versos 54. Ahí verdaderamente Él da el jaque mate y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque sorbida es la muerte. Significa destruida fue la muerte. No tiene poder. ¿Dónde está tu victoria, oh muerte? Dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Alguien diga amén. ¿Alguien está escuchando esta palabra? 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 Oh, la paga del pecado es la muerte. Pero ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Si fuiste sorbida. La palabra sorbida quiere decir destruida. La muerte fue destruida. Alégrese. La muerte eterna fue destruida. La muerte, lo que nos separaba de Dios, fue destruido por el poder de la resurrección de Cristo. Y si Cristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, nosotros también resucitaremos en el día venidero para sentarnos allá mismo donde está el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Cristo resucitado. Allí estará la iglesia, porque recuerde que esta leve tribulación momentánea va a producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Hoy es un día de resurrección, y los 365 días del año
son días de resurrección, porque en la resurrección tenemos esperanza. En la resurrección tenemos vida. En la resurrección tenemos salvación y vida eterna. En la resurrección encontramos que estamos coronados de riquezas de gloria. Por eso que Satanás no quiere que se nos revele el poder de la resurrección, porque el poder de la resurrección, número uno, nos justifica, nos hace santo. Y alguien podrá decir: yo no soy santo, pero a través de la fe y a través de la gracia. La gracia es el favor que nosotros no merecíamos, pero Dios, como es amor, hizo que todos nosotros, los que estábamos destituidos de la gloria del Padre, ahora a través de Cristo nuevamente encontramos la vida a través del poder de la resurrección. Porque así como dijo Pablo en el libro de Corintios, el capítulo 15, donde dice: como la semilla del trigo que está muerta, es una semilla que está muerta, pero que es necesario que vaya al corazón de la tierra para que allí se geste la vida. Y luego sale esa planta que da muchísima y cientos de granos por una sola semilla. Así fue necesario que Jesús muriera y fuera a la tierra, para que a través de su resurrección hoy todos nosotros también tenemos legalidad, derecho de entrar en la vida eterna. Alguien dígame, por favor. Porque en la ley no estábamos nosotros, los gentiles. Éramos pecadores, lejos del pueblo amado de Israel. Pero a través de Cristo, su muerte y su resurrección, hoy nosotros somos hijos del Padre, con una legalidad de que somos justificados, de que Él nos da el poder para vencer en medio de las tribulaciones a través del poder de su resurrección. Y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Alguien estará diciendo, como aquella María Magdalena: ¿quién nos removerá la piedra? Porque parece que para ella era imposible de que ese día Jesús había resucitado. Para ella parece que estaba tan lejos de su mente, de su credibilidad. Pero sin embargo la piedra ya había sido removida. La piedra significaba la misma muerte. La piedra sellaba la muerte. Pero dice que el poder de la resurrección de Cristo hizo que la piedra se removiera. Por eso el apóstol dice: destruida fue la muerte a través del poder de la resurrección. Alguien que está aquí, crea esta palabra, que hay esperanza para su vida. No sé si hay alguien que está enfermo con cáncer, leucemia, y le han dicho y le han pronosticado, o clínicamente ya le han declarado que ya no hay esperanza. Aférrese al poder de la resurrección. Alguien que quizás está mirando este video, la televisión, escuchando la palabra, y su hogar se ha destruido y parece que nunca más va a ser restaurado. Crea en el poder de la resurrección del Cordero, porque en el poder de la resurrección hay restauración y hay bendición para el diseño de familia que proviene de Dios. Dele un aplauso fuerte.